Buenos días, hermanos, a quienes no he saludado aún. Damos gracias al Señor que podamos estar nuevamente estudiando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, y nos enseña cada vez que la abrimos, y nos asombra también con todo lo que en ella hay, con todas las enseñanzas. Y estamos estudiando el libro, la carta más bien del apóstol Juan, las cartas de Juan, que son 3, de este apóstol que escribe amorosamente a los hermanos creyentes del primer siglo, y es interesante ver todo lo que nos habla. Antes quiero contarles, antes que vayamos a la palabra, quiero contarles que tuve un padre terrenal, y muy pocos años. Tuvo, la verdad, hasta los 13 años estuvo a mi lado, y luego él se separó de mi madre, se fue a vivir lejos de nosotros, y me costó eso, comprender por qué se iba, aunque yo ya entendía que él no se las avenía con mi madre, y no obstante, él siempre manifestó su amor al modo que él podía, que era un hombre que había sufrido mucho y le costaba expresar el amor. Y como muchas personas lo expresan de otra forma, entregando su trabajo. Y mi padre, cuando se despidió de mí, me acuerdo que me abrazó, me estrechó en sus brazos y me hizo sentir su gruesa barba sobre mi rostro. Fueron momentos agridulces. Me dijo que me quería, etcétera, expresó algunas palabras de afecto. Y bueno, fueron momentos bien tristes. Yo no lo olvidé. Y tuvo un concepto, no obstante, tuvo un concepto bueno de padre, aún con todas las limitaciones de las circunstancias, con todos los problemas que hubo. Lo recordé siempre con cariño y me quedó una imagen, una forma de padre, de papá, que la aprecio y doy gracias a Dios por eso. Pero la Biblia nos habla de que tenemos un Padre celestial que es perfecto, que se expresa continuamente en amor, se expresa continuamente sobre sus hijos, y la magnitud de su obra como Padre es enorme. Podríamos estar estudiando todo el día lo que es la obra de Dios como Padre, y es enorme. Y podemos tener cualquier concepto, cualquier parámetro, y yo sé que son todos distintos, de Padre terrenal. Pero Dios pone un parámetro, pone una medida, y es la medida de su amor como Padre, que es muy alta. Es un ejemplo y es una motivación, yo creo, para cada padre terrenal. Va a estar considerando cómo es nuestro Padre celestial. Y en la magnitud de su obra queremos ver solamente algún aspecto hoy, y vamos a orar para que el Señor nos ayude a comprender todo esto. Padre, te alabamos, honramos tu nombre esta mañana, sabiendo que tú eres nuestro Padre celestial, un Padre amoroso, misericordioso, y un Padre eterno también, que no se nos va, que no nos abandona, no nos deja solos, sino que está siempre con nosotros. Padre, te alabamos, te damos gracias que nos hayas hecho hijos tuyos, y que en tu misericordia y en tu gracia también nos quieras enseñar, nos quieras amar, quieras estar con nosotros día a día en comunión. Valoramos eso y nos asombramos también de tu gran amor, inagotable, incesante para con nosotros. Oramos por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén, amén. Vamos a ver ahí en primera de Juan, la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versículos 11 al 13,
que nos va a tocar ver esta mañana. Son poquitos versículos, no es un pasaje largo, así es que no vamos a demorar tanto tampoco. Y dice así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. El título de este tema es el amor, el ejemplo del amor de Dios. Y el primer punto que vamos a ver es la manifestación del amor del Padre. ¿Cuál era el mensaje que estos hermanos habían oído desde el principio? Porque Juan dice acá que este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es el mensaje entre todo lo que ha dicho? Pero sin embargo, al principio de su carta, en el capítulo 1, los versos 1 al 2, Juan aclara esto y dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y aquí vemos claramente que lo que habla el apóstol Juan es el Evangelio, es la obra de Cristo. Él testifica que ha visto con sus propios ojos y ha contemplado al autor del Evangelio, al protagonista del Evangelio, y es lo que está hablando él ahora, Juan ahora. La vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos. ¿Por qué dice eso también Juan? Porque el Señor Jesucristo se manifestó a nosotros y completó su obra de redención. Entonces, eso es lo que está hablando. Juan está entregando prácticamente el Evangelio, y esta manifestación es la obra de Cristo, es el Evangelio mismo. Y es lo que dice también Romanos 5:8, cuando Pablo habla a los hermanos de Roma y les dice: más Dios muestra su amor para con nosotros, es decir, cómo se manifestó Dios mostrando su amor, su eterno amor y su perfecto amor en la obra de Cristo, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y Dios es amor. La palabra de Dios lo reitera y lo muestra, no solamente al decir Dios es amor, también en la epístola de Juan, en 4:8, en el capítulo 4, verso 8, ¿cierto? Sino que también Dios va a mostrar su amor a través de todo su accionar, a través de su paciencia, su misericordia. En toda la palabra de Dios está patente, está implícito el amor de Dios. Y lo reitera Juan también en su Evangelio. De tal manera, de esa forma amó Dios al mundo, con esa medida, en Juan 3:16, mostrando que no hay nada en el mundo, hermanos, nada más grande, no hay ninguna obra humana, no podríamos ver nada tan majestuoso, ni siquiera las más grandes montañas, las profundidades de los océanos. Ninguna cosa majestuosa de la naturaleza podría superar lo que es el amor de Dios, la inmensidad del amor de Dios y el amor que Dios manifestó, como dice Juan, que tuvo al creyente que puede arrepentirse y llegar a los pies de Cristo en su misericordia. Y noten que Juan 3:16, incluso este versículo precioso, majestuoso también, que tal vez es el núcleo es uno de los núcleos de la palabra de Dios, ¿cierto? Que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y noten que no dice para todo aquel que nazca, no dice para todo aquel que exista en este mundo, sino para todo aquel que en Él cree. Es
se va a manifestar totalmente y completamente este amor de Dios. Para todo aquel que cree que Cristo murió por sus pecados, que Cristo fue y es suficiente para limpiar los pecados del pecador arrepentido. Vamos a revisar algunos aspectos ahora de este amor inmensurable. Vamos a desglosar un poquitito de alguna manera, aunque es algo tan vasto, hermanos, que podríamos también estar muchas horas hablando del amor de Dios. Pero vamos a ver, conforme a lo que habla Juan, que es incomprensible. El mismo apóstol Pablo se sorprende del amor de Dios y no comprende lo que es la magnitud del amor de Dios. Y él exclama en Romanos 5:7, dice, ahora bien, estoy leyendo por si acaso la versión de la Nueva Traducción Viviente, dice, ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Y es así, hermanos, es algo que no podemos jamás comprender, jamás podremos llegar a dimensionar la medida del amor de Dios y de su gloria, de su majestad, y de muchos aspectos de Dios. Pero el amor de Dios es algo enorme que no nos va a dejar de asombrarnos, no nos va a dejar de encerrarnos, y Dios nos abraza en Él, nos sostiene en Él. En virtud de este tema del amor, el teólogo Robert Charles Sproul, en uno de sus libros, plantea una pregunta simple, pero es profunda a la vez. Y dice Sproul, ¿por qué Dios nos ama tanto? ¿Por qué Dios nos ama tanto? Y este mismo teólogo responde de la siguiente forma, es la clase de amor que trasciende cualquier cosa que hayamos experimentado en este mundo. Y puedo concluir que la naturaleza de Dios es ser amante, es parte de su carácter esencial y eterno. Eso dice Sproul. Ahora, hermanos, podemos nosotros comprender ese amor. ¿Puedes tú comprender el amor que tiene hacia ti? Que no va a ser nunca proporcional a lo que yo ame. Es tan difícil, ¿cierto? No sé si lo puedes comprender. Yo no lo comprendo, pero sin embargo lo aprecio y alabo a Dios por su amor tan grande. Cada día no puede dejar de asombrarnos, hermanos, el amor de Dios. Si consideramos, por ejemplo, cuánto Dios nos ha perdonado, cuántas veces ha tenido que pasar por alto mis pecados, lavándonos con su sangre, limpiándonos, renovando nuestras ropas, levantándonos del suelo también. Nunca nos vamos a dejar de asombrarnos, hermanos, de la magnitud del amor de Dios. En los evangelios hay una historia, varias veces, en varias ocasiones me refiero a esta historia que siempre también me asombra. Y es de una mujer una mujer pecadora, que va a ungir los cabellos de Jesús. Esta mujer, a los ojos de la sociedad, era una mujer despreciable porque en lo que hacía ella era llamada pecadora. Tal vez señalada con el dedo, no sé. Pero ella va a los pies de Jesús y se abraza a los pies de Él y derrama un perfume y enjuaga los pies de su Señor con sus cabellos. Llora, dice la palabra de Dios, besa los pies, se tiende ante Él y lo unge al Señor. Y el fariseo, que era el dueño de casa, critica al Señor y dice, bueno, si este hombre supiera quién es esta mujer, no sé qué haría.
Y el Señor, conociendo el pensamiento de este hombre, le dice así, a quien se le ha perdonado mucho, ama mucho. Y le dice, te digo, bueno, también está en la Nueva Traducción Viviente, te digo que sus pecados, le dice al fariseo, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor. Pero una persona a quien se le perdona poco, demuestra poco amor. Y no sé, hermano, aquí, si el Señor te ha perdonado poco. Yo no sé si ha tenido poca tolerancia o ha sido tan bueno que el Señor pueda tenernos en un pedestal y no preocuparse tanto de nosotros, o no perdonarnos tanto. Pero a mí no, al menos, a mí el Señor me ha perdonado mucho, mucho, mucho. Y creo que a todos nos ha perdonado mucho, en alguna forma. Y por lo tanto, debiéramos también amarle mucho, debiéramos alabarle mucho, debiéramos estar agradecidos y asombrados por su gran amor para con nosotros. Segundo aspecto que veremos, que este amor es extensivo a su comunión, el amor de Dios. El amor del Padre, hermanos queridos, está indisolublemente unido a su comunión con nosotros. Y prueba de ello es lo que habla Jesús en el Evangelio de Juan. Por ejemplo, en Juan 14, dice, verso 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Perfecto. Verso 16, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Si el Señor aquí demanda que le amemos guardando sus mandamientos, vamos luego a comprender que también esto está unido con un propósito especial. Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, dice el verso 18, vendré a vosotros. Verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré, me manifestaré a él. Y verso 23, respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y aquí también podríamos preguntarnos, hermanos, ¿por qué Dios quiere morar con nosotros? No solamente nos quiere amar, sino que quiere morar con nosotros, que somos pecadores, somos pecadores perdonados, pero en nuestra naturaleza somos constantemente pecadores. Entonces, ¿por qué quiere Dios también morar con nosotros? Y en el pasaje que estamos viendo, vamos a ver que hay una invitación constante a estar en Él, a estar en la palabra y a estar también sujetos a esa palabra. A Dios no solamente, hermanos, le bastó amarnos con tan grande amor, sino que también Él promete estar con nosotros y solamente va a demandar obediencia y permanencia en su palabra. Fíjense, en Mateo 28, 20 también Él dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Voy a estar con ustedes, voy a estar amándoles, voy a estar dándoles el poder para que puedan ser testigos, para que puedan llevar el Evangelio, para que puedan estar también unidos entre sí y unidos también a mí y al Padre. El Señor demanda nuestro amor y comunión con Él, de nuestro amor y de nuestra comunión. En el verso 15, por ejemplo, de lo que leímos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Era lo que expresaba recién. Quiere el Señor que al estar en Él, al estar en su palabra, podamos ser obedientes. No solamente pueda estar esto contemplado, apreciado, sino que también pueda ser obedecido, pueda ser ejecutado, practicado.
El verso 10 dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El Señor nos ha dado ejemplo en todo lo que hacemos, en todo lo que Él demanda de nosotros, nos ha dado ejemplo para hacerlo también nosotros de la mejor manera. Y si Él quiere que obedezcamos, es porque Él también fue obediente. En Filipenses 2 se nos dice que el Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué demanda de nosotros? Acá solamente, y no es tanto, solamente que permanezcamos en su amor. El que tiene mis mandamientos y los guarda, verso 21, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y aquí vemos también que Dios quiere que manifestemos nuestro amor en obedecer su palabra, porque eso es guardar sus mandamientos. Guardar los mandamientos de Dios es obedecerle, es practicar la palabra, es hacer vida la palabra en nosotros, tenerla en nuestras mentes, tenerla en nuestros corazones. Y esto, hermanos, irá también juntamente con la comunión con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo. Si revisamos bien el pasaje, vamos a ver que la obediencia a la palabra, el amor a Dios y la comunión con Dios conforman un todo armónico. Es decir, cuando amamos a Dios, estamos obedeciendo la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, es porque estamos permaneciendo también en ella. No podemos obedecer a la palabra si no la conocemos. Y no podemos conocerla también bien, completamente, si no estamos en comunión con Dios, si no estamos en comunicación con Dios. El Señor ha prometido también que estando en comunión con el Espíritu Santo, vamos a poder comprender todas las cosas. Al permanecer en ella, en comunión con Dios, Él también hará morada con nosotros en nuestras vidas. Dice el verso 27, por ejemplo, que leímos. Vendré a Él, será amado por mi Padre, yo le amaré, me manifestaré a Él. No podemos, hermanos, amar a Dios sin que su palabra more en nosotros. Es algo indisoluble, inseparable. Si amamos a Dios, vamos a amar también la palabra, su palabra, lo que Él dice. Yo no puedo ser indiferente a la voz de Dios en la palabra suya. Entonces, si quiero amar al Señor, si aprecio su amor, voy a tener que ir constantemente a la palabra de Dios para ver lo que Él quiere hablarme, para corregir mi vida. Segundo aspecto y segunda demanda de Dios en su amor es que Él nos ordena amarnos entre sí. Y yo no sé qué es lo que más cuesta, si amar a Dios o cuesta también amar a los hermanos. Tal vez sea algo simple, usted dirá, sí, pero amar no cuesta tanto. Sin embargo, en todo el tráfago de la vida, en el servicio cristiano también, en nuestra vida cotidiana, es algo que también olvidamos y lo dejamos de lado. Podemos amar a nuestros hermanos como el Señor nos ordena, pero ¿en qué medida, en qué forma? En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versos 12, 13 y 17, dice, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Está nuevamente el parámetro, la medida del amor de Dios. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Esto os mando, que os améis unos a otros. Este es el mandamiento de Dios, hermanos, que le amemos a Él, pero que también amemos a nuestros hermanos. Y esto es el mensaje también que habéis oído desde el principio, como dice el apóstol a los hermanos. Debemos responder al Evangelio, debemos responder a esta manifestación de la vida que es Jesucristo mismo, a cómo Él se nos manifestó con el amor a nuestros hermanos.
va a ser nuestra respuesta también en obediencia al Señor, teniendo el ejemplo de su amor. Perfecto. Muchos pasajes del Evangelio de Juan nos van a, y de las cartas también, nos van a estar exhortando a practicar este amor que ya nos dio Dios para amar a nuestros hermanos. No es que tampoco, hermanos, vayamos a ir con las manos vacías o sin los recursos. Poder decir, bueno, es que a mí me cuesta amar o no fui amado cuando niño, entonces me cuesta amar. Y que en nuestra naturaleza humana también sucede. Hay personas que cuando niños han tenido una vida tan dura, como la tuvo mi padre terrenal, que les cuesta amar, les cuesta expresar afecto, expresar amor, cariño. Pero sin embargo, la palabra de Dios dice que Dios ha derramado su amor en nosotros. Y si vamos a la obra del Espíritu Santo, vamos a ver también que el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo lo primero es el amor. Entonces, tenemos recursos, no vamos a ir con las manos vacías a obedecer este mandato. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, dice el apóstol Juan, en que amamos a los hermanos y el que no ama a su hermano permanece en muerte. Y el verso 18 de 1 Juan 2 dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El verso 23 también de 1 Juan 2 dice, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. 1 Juan 4, el verso 7, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, verso 8, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Verso 11, capítulo 4, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y finalmente el verso 21 del capítulo 4, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Y por tanto, hermanos queridos, no podemos tampoco separar este amor. No podemos solamente amar a Dios y dejar de amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a Dios y tenemos que amar a los hermanos que Dios nos ha puesto a nuestro lado, a nuestro prójimo. Dios ama totalmente. El amor de Dios es completo, es algo perfecto, no es limitado como el nuestro. Se expresa, se manifiesta, no es un amor oculto. Dios no nos ama secretamente, sino que está constantemente haciéndonos ver su amor. Está constantemente, aún en las dificultades, está mostrándonos que Dios nos quiere, que Dios nos ama, y decimos, bueno, Dios es misericordioso, pero es el amor de Dios que se manifiesta en nosotros. Por ejemplo, lo que hemos vivido en estas últimas semanas como iglesia local, que al estar orando por un hermano o una hermana que está en dificultad, y pedimos que el Señor responda conforme a nuestra petición. El Señor va a obrar en su voluntad y conforme a nuestro clamor, y vamos a ver manifiesto el amor de Dios en eso. Y nos gozamos tanto porque cuando estamos unidos como congregación vamos a sufrir, vamos a gozarnos juntos, pero también vamos a sufrir juntos por las dificultades de nuestros hermanos. Pero cuando vemos que el Señor va respondiendo, va obrando, decimos qué lindo, qué grande es el amor de Dios, cuánto Dios nos ama. Y podemos decir también, Dios está amando no solamente a esa hermana que la está sosteniendo, la está fortaleciendo, sino que también nos ama a nosotros porque nos quita un peso, porque también nos dolemos con ella. Y es el amor que se manifiesta, hermanos, en la comunión de la iglesia. Va a haber un amor que podemos entregar
porque el Señor nos ha amado, nos ha dado una medida de su amor. Hay, sin embargo, una advertencia, el tercer punto, hay una advertencia de Dios en esto, algo en que tenemos que tener cuidado, como dice Juan, en el capítulo 3, verso 12. Está hablando del amor, que nos amemos unos a otros, y en el verso 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y aquí vemos que el apóstol está diciendo, amen a sus hermanos, pero no en la medida en la forma que lo hizo Caín. Es un ejemplo y es una advertencia de Dios a una relación de hermanos mal canalizada, mal hecha. Y dice en Génesis 4, 3 al 5, es cortito aquí la historia de Caín y Abel. Dice, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Juan nos habla de las obras de Caín y podemos enumerarlas rápidamente en virtud del tiempo también. Y primero, la ofrenda de Caín no era buena. Dios no la vio con agrado. La palabra de Dios no nos dice cómo era la ofrenda, pero sin embargo, dice que la ofrenda de Abel, era muy buena. Ya no está haciendo ya una diferencia. Su ofrenda no era buena, Dios no la vio con buenos ojos. 2, la actitud de Caín no fue buena, tampoco. Tampoco Dios vio con agrado a Caín por su actitud. Noten que Dios son dos cosas. Vio la ofrenda que presenta Caín, pero también vio a Caín mismo cómo se presenta ante él. Tercero, Caín no se arrepintió, sino que se ensañó. ¿Qué es ensañarse? Lo busqué en el diccionario y dice irritarse, enfurecerse y deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no está en condiciones de defenderse. Eso es ensañarse, es darle con la maldad hacia otra persona. Punto 4, Caín tuvo envidia de su hermano. Desgraciadamente tuvo una tremenda envidia. ¿Por qué? Porque su hermano había sido acepto a los ojos de Dios, pero él no, simplemente. 5, Caín llega a asesinar a su propio hermano. Y 6, tal vez podría ser esta primero, Caín no amó a su hermano. Y eso le llevó también a asesinarlo. Esa es la advertencia de Dios, hermanos, es que amemos sin envidia, sin rencores, sin estos sentimientos que se albergaron en el corazón de Caín y lo llevaron a cometer un asesinato. No siempre las cosas comienzan grandes enseguida, sino que comienzan paulatinamente agrandándose. Hermanos, no permitamos que el enemigo siempre en nosotros discordia, siempre odio en nuestros corazones, que se va a generar poco a poco, se va a generar en pequeñas envidias, en pequeñas diferencias, en nuestras demandas de ser reconocidos, de ser tomados en cuenta, no sé, de muchas formas, pero no caigamos en la trampa del enemigo, en que nuestro amor hacia nuestros hermanos pueda ser ensuciado con sentimientos malos que puedan haber en nuestro corazón. El apóstol Pablo habla a los hermanos de Filipo y les dice, preocúpense de que cuando estén enojados
no pase el día, no pase mucho tiempo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, sino que arréglenlo de inmediato. No deis lugar al diablo, no den lugar a que ese amor se enfríe o a que, por otro lado, a que el odio o esa falta de amor pueda crecer y transformarse en odio, en envidias, en otras cosas, en irritaciones, simplemente que van ensuciando nuestro sentir y lo van cambiando poco a poco. El Señor nos alienta y nos dice aquí prácticamente, no sea vuestro amor de esa forma, como se ensució, se pervirtió el amor que tuvo Caín. El Señor nos alienta de muchas formas y viendo también el Señor Jesucristo lo que habría de ser en el futuro para los creyentes, en Lucas 6, 22 al 23 dice: bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo, por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Por eso el apóstol Juan está diciendo también en el verso 13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. No tengan como algo raro qué pasó, que digan, bueno, ¿por qué si nosotros nos amamos entre sí, amamos a Dios, obedecemos la palabra, amamos la palabra, ¿por qué puede haber un odio de quienes no comprenden esto, ¿cierto? De quienes no han llegado a Cristo, pero ¿por qué nos odian? ¿Por qué no nos comprenden? Y eso es lo que habla Jesús acá. Gócense, dice, en aquel día, alégrense porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, así hacían sus padres con los profetas. Y el verso 17 de Lucas 6 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Y podemos preguntarnos, bueno, ¿estamos nosotros teniendo tanto amor entre sí? ¿Estamos nosotros teniendo tanto afecto? ¿Nos amamos tanto como para que los demás tengan envidia de nosotros, nos odien? ¿Amamos tanto a Dios y manifestamos nuestro amor en nuestro servicio, usando nuestros dones en la obra, al servicio de los hermanos, de tal forma de que se note afuera y que se genere una incomprensión o un odio hacia nosotros? Yo creo que lo podemos ver en este minuto difícil. No tenemos persecución por las misericordias de Dios, pero cuando hay persecución o presión es porque también hay un amor de Dios patente de nuestro hacia Dios y hacia los hermanos. En Juan 15, 19 dice, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Claro, no el creyente fiel, hermanos queridos, va a buscar el ser transformado día a día a la imagen del Señor, no conformándose al mundo, como lo exhorta Pablo en Romanos 12. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pero cuando damos lugar a que también el Señor obre en nosotros para esa transformación. Y ahí vemos también que lo que demanda de Dios es una actitud, es un amor activo, es un amor que se va a manifestar en permanencia en Él. No podemos decir, si Dios es amor y Dios ama a todo el mundo, nos va a amar a toda criatura. No es así. Dios ama a los que le buscan, a los que se acercan a Él. El apóstol Pablo habla también en Efesios 5 y dice que seamos imitadores de Él como hijos amados. Por lo tanto, los hijos amados de Dios son los que van a apreciar su comunión
los que quieren permanecer en la palabra, los que quieren permanecer unidos a Cristo, y así también van a ser amados por el Padre, van a estar en comunión con Dios y con Cristo. Hermanos, ya no somos del mundo si hemos llegado a los pies de Cristo en arrepentimiento y fe. Y por eso ya no podemos ser indiferentes a nuestros hermanos. Tenemos que amarles, tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos. El mandamiento incluso es más grande, es amar a nuestro prójimo. Pero sin embargo, Juan aquí está hablando de que el que no ama a su hermano no es de Dios. Tenemos que preocuparnos por los hermanos que están lejos de la comunión con Dios, que han flaqueado, que se han alejado. Debemos interceder también por ellos ante el Padre, si flaquean en su fe. Debemos manifestar nuestra preocupación y nuestro amor por ellos en todo tiempo, en todo momento. No solamente cuando lo pasamos bien con ellos, sino que también cuando les extrañamos, cuando vemos que no están. Y eso yo sé que cuesta hacerlo, pero que el Señor en su gracia nos ayude a ser preocupados, a tener un amor consciente, práctico, un amor que se palpe en nuestra vida cotidiana. Duélete con los hermanos que están en aflicción. Y hay momentos en que nosotros sabemos que simplemente podemos estar acompañando a un hermano que está en aflicción y no es necesario que tengas palabras tan sabias como para solucionar su problema o para llenarlo de gozo, sino que solamente va a ser necesaria tu presencia y tu afecto que le puedas hacer sentir. Termino con un versículo, 1 Juan 3:23, el mismo apóstol habla y dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Que el Señor nos ayude a ser obedientes a Él, a apreciar su amor y a buscar también el obedecer en la medida que el Señor nos ha mostrado ese amor tan grande hacia nosotros. Padre, te alabamos, honramos tu nombre y, Señor, te damos gracias que nos hayas amado desde antes de la fundación del mundo y que quieras amarnos aún, que estés amándonos continuamente, permanentemente. Padre, gracias. Sabemos que estando en ti, tu amor se va a perfeccionar día a día. Estando en ti, Señor, unidos a ti en comunión, tu amor será mejor y más completo en nosotros. Nuestro amor será mejor, Señor, y más completo en ti. Padre, ayúdanos a ser misericordiosos, a entregar nuestro amor continuamente, así como tú los has entregado continuamente a nosotros pecadores y nos has amado de tal manera que entregaste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda y pueda tener vida eterna. Oramos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.